Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos de nuevo en un programa aquí por el primer programa del año de Ficciópatas y hoy pues es un programa especial porque además de contar con Eric Luna aquí presente. Hola Eric. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos aquí a Chris Tenas. Hola Chris. Hola, feliz año. Igualmente, y bueno, feliz año a todo el mundo. ¿Quién es Chris Tenas? Aunque ya lo dijimos, bueno, Chris Tenas es dueña y señora de A Grito Pelao, un programa de entrevistas literarias cuya matriz es Instagram, pero que ya podéis empezar a encontrar en plataformas como iVoox o YouTube y que merece muchísimo la pena. Ella estará con nosotros el primer domingo de cada mes para traernos carne fresca que destripar. Hablamos de relatos de autoras de género actuales y que aún se encuentran muy en forma, o por lo menos vivas. Chris Tenas también es autora, es escritora y bueno, ha publicado en antologías como Entre Fusco y Lusco, Historias de Malasaña, Círculo de Lovecraft y muchas otras que, bueno, algunas se irán desvelando a medida que avance el año, a medida que vayan saliendo, y bueno, y ella también nos irá informando de su trayectoria. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Creo que es el momento de estripar la historia de hoy. Bueno, pues con tu permiso, Víctor, le voy a dar paso a Chris Tenas, que nos trae hoy un relato llamado Lamia, de la autora Cristina Jurado. Un relato que te tengo que admitir, Chris, que me ha encantado por la atmósfera que tiene de cuento oscuro. Luego hablamos de ello. Chris, sin más, introdúcenos en esta historia. Hola chicos, bueno, muchas gracias y bueno, espero que os guste mis incursiones una vez al mes. Hola a todos los que estáis escuchando. Bueno, pues sí, he elegido este relato, Lamia, justamente por esto, ¿no? Que dices tú, Eric, una atmósfera que te envuelve completamente. Yo descubrí el relato en una radioficción de Noviembre Nocturno, porque este relato salió por primera vez en 2019 en la antología Monstruosas, editado por Tinta Púrpura Ediciones, y todos los relatos de esta antología Monstruosas estaban radioficcionados. Entonces, para darle como un 3D, digamos, al relato, y cada uno de estos relatos cogía una figura de una monstrua, ¿no? De una feminidad del folclore o de la mitología, y la explotaba como bien buenamente la escritora que le tocara uno u otro personaje quisiera hacer la ficción. Luego, bueno, la autora, como bien has dicho, Eric, es Cristina Jurado, y ahora este año sacó su propia antología de relatos. Ella tiene otras publicaciones, novelas, pero sacó 1000 desiertos por editorial Éolas, en la que incluyó también este relato, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues 1000 desiertos, como veis, ya habla un poco, ¿no? El título también le va al pelo a este relato, porque es un relato con una atmósfera sobrecogedora y que el entorno parece como que también podría ser un lugar, un pueblo, algún lugar del desierto o de un lugar que no haya mucha vegetación, de todas formas, ¿no? Bueno, y esto es lo que le gusta a la autora. Ella vive en Dubái y entonces, pues bueno, estas incursiones desérticas y le gusta mucho. Recoge del ambiente, entiendo. Exactamente. Pues, ¿nos quieres hacer como un breve resumen, una síntesis del relato y entramos a él? Perfecto, bueno, pues para los que y las que no sepan quién es la Lamia es una figura mitológica, y es de lo, como decíamos, esta antología, ¿no? Pues habla de figuras mitológicas femeninas, y es una figura mitológica que aparece en la mitología griega, que es una de estas mujeres que se acostó con Zeus, ¿vale? Y obviamente Hera se tuvo que vengar, ¿no? Que ya sabemos que el historial es bastante elevado, el del promiscuo Zeus.
Entonces, obviamente, se vengó y ¿qué le hizo? Pues matar a sus hijos, y entonces Lamia estuvo torturada a la eternidad porque no podía descansar por la imagen de sus hijos asesinados. Y más adelante, para que sea un poco más macabro todo, como bien caracteriza la mitología griega, Zeus le otorgó el poder de poder sacarse los ojos para poder conciliar el sueño, y entonces ella se podía sacar y poner los ojos a voluntad. Digamos, esta es la historia de base, que luego habrá sido modificada porque también lo podemos encontrar en mucho folclore búlgaro, francés. Aquí en el País Vasco también existe la figura de la lamia, que va modificándose en el tiempo, y al final, pues como veremos también en este relato lo explota más desde el punto de vista de la vampiresa. Uh-huh. Es como una figura que es seductora, ¿no? Esta parte en el folclore, sobre todo francés también, es una figura así como un poco seductora, también un poco sirenil, ¿no? Sí. Y estas cosas. Sí, aquí, perdona que te interrumpa, Cris, a mí me fascina el modo en que Cristina Jurado pues ha enlazado el mito de la lamia con algunos mitos más comunes o que han llegado a nuestro tiempo de una manera más cotidiana o más natural, ¿no? Como es el tema del vampiro, el mito del vampiro, y creo que le ha dado una vuelta de tuerca aquí al relato bastante interesante, pero bueno, te dejo que sigas y luego ya ahondaremos en este tema. No, es perfecto lo que has dicho, Víctor, porque justamente esto me va a dar pie a poder empezar a hablar del relato. ¿Qué hace Cristina Jurado? Bueno, pues Lamia, cuyo nombre no se pronuncia, ¿vale? Nosotros sabemos que es la lamia, pero lo importante es que no hay ningún nombre. Pues es una niña que vive en una cabaña, en un pueblecito muy humilde, que viven del huerto, de las cabras, del corral, ¿no? Como se dice en el libro, en el relato. Y bueno, una familia humilde que, por desgracia, empiezan a ver como una especie de sequía y un fuerte cambio climático en un lugar en el que los días y las noches están muy separados, hay mucho frío, los inviernos son muy duros y encima la sequía hace que pues, del huerto no se saque casi nada, los animales vayan muriendo y hay esto que se expresa muy bien desde el principio, mucha hambre, ¿no? Y entonces, si me permitís, porque a mí me gusta siempre tener un contacto con la lectura, y como estamos hablando de hambre, me gustaría leer un par de líneas que son las que empiezan el relato, que me parecen sublimes y que justamente nos ponen muy bien en contexto, porque como sabéis, el vampiro pues, tiene hambre siempre, ¿no? Sí, entonces, claro. Esto hace que ya uno empiece el texto así. El hambre no perdona, leo. Es una necesidad que iguala a las personas, cualquiera que sea su procedencia, sean lo que sean, se sientan como se sientan. Pellizca las tripas del sabio y del necio, de la anciana y de la niña, de quien teme y de quien aterroriza. Su alcance no conoce fronteras ni cerraduras. Sí, yo también, fíjate que yo también tenía marcada esta frase porque me llamó mucho la atención esta analogía con el hambre, que además se parece mucho a otras sensaciones del ser humano, ¿no? Siempre atadas a la fisiología. Y también se asemeja mucho a lo que se ha hablado, lo que se ha dicho muchas veces de la muerte. Pero claro, es curioso que aquí lo atribuye al hambre, porque aquí la muerte tiene un papel que no es tan eterno como lo solemos nosotros percibir. Y yo también lo tenía señalado porque me ha gustado muchísimo cómo empieza y creo que es bastante significativo porque el hambre aparecerá más veces en las diferentes partes en las que se divide el relato. Bueno, pues entonces, como decíamos, exactamente es muy significativo y entonces la historia básica, el argumento básico del relato es que tenemos esta familia que vive en el campo, que es pobre, les asola una sequía, la madre muere en invierno por unas grandes fiebres, el padre como que se vuelve medio, iba a decir loco, pero más bien insistente, hasta el punto que abandona a sus dos hijos. Y cuando los dos hijos se quedan solos a la suerte de este, ¿no? clima horrible y de esta hambre que cada vez es más penetrante, pues en un solsticio, en una noche de San Juan, la protagonista conoce a una figura que al principio ya cree que es su padre que ha vuelto, y es una figura, bueno, pues que la encanta desde el principio, ¿no? Es como tiene algo que la llama. Y lo hace su esposo, dice ella, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues así
de repente son marido y mujer y él se queda ahí y entonces ella empieza a darse cuenta de que su marido de día no existe mucho, no lo ve, y hay otra cabaña como más en la montaña a la que ella va todas las noches a visitarlo, ¿no? Y ahí está la parte, ¿no?, de seducción, de caricias, de cariños, y así poco a poco ella se va enamorando cada vez más de él. Enamorando, entre comillas, ¿no? Porque parece como toda una especie de sortilegio. Y esto es muy importante y me gusta subrayarlo, porque este sortilegio luego va a pasar algo, y es que el hermano también morirá, porque claro, hay hambre, y hay fiebre, y hay frío, y ella se queda embarazada. A mí, perdona Cristina que te corte en este punto, a mí lo que sucede en esta parte me parece muy interesante porque primero se produce una situación de dependencia respecto a aquel hombre, tanto por parte de la protagonista como por parte del hermano, porque si os dais cuenta, él trae alimento, lo sustenta, le trae alcohol al hermano, que como que parece que ha empezado a alcoholizarse o a volverse alcohólico desde aquella noche de San Juan. Y al mismo tiempo que se produce esa situación de dependencia, la salud de ambos hermanos empieza a decaer. O sea, me interesa porque hay una vampirización en este momento, ¿no? Sí. Ellos dependen de él y al mismo tiempo él se alimenta de ellos. Parece ser energéticamente, no se sabe muy bien de qué manera, porque no se especifica, pero sí que se produce esto, ¿no? Nada, señalar este punto porque me parece como muy significativo. Sí, yo también quería señalar que el hecho de que se produzca este encuentro en la noche de San Juan, que también es conocida como la hora bruja y que está lleno de ritos paganos, pues creo que es significativo también porque luego se explica que el hecho de que ella se quede embarazada tiene una razón de ser, y creo que la fecha es bastante, bueno, no sé si importante en este caso, pero por lo cuanto menos interesante que sea en este momento conciso en el cual las energías confluyen, en el cual hay una serie de, pues eso, de características que pueden fomentar una relación más mágica, espiritual, y creo que es interesante que Cristina pues haya cuidado hasta este detalle para hablar de esta conversión, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, y es son muchos detalles, no es el único que ha cuidado. No. Y además, como decía Eric, esto de hay una especie de vampirización, pero nosotros no lo vemos. Claro. Porque ella, o sea, la autora no quiere darle importancia al vampiro, porque la protagonista es ella. Entonces, claro, de esta forma, nosotros vamos a presenciar su estado de ánimo y su mutación, pero no vamos a saber cómo se produce esto. Entonces, luego, conforme el relato vaya desarrollándose, veremos efectivamente que ha habido, y sobre todo cuando llegamos al final, ¿no?, que ha habido pues un intercambio aquí, no sé si de sangre o mágico o lo que sea, pero él pues se estaba alimentando de alguna forma de ellos, porque como dice Eric, bueno, pues el hermano se muere, ¿no? ¡Qué casualidad! Y luego mi pregunta es esto, ¿realmente le estaba dando alcohol? Porque tampoco se sabe, ¿no? Eran unas sustancias raras que luego, bueno, hay muchas sustancias en este relato también, hay muchos fluidos, muchos líquidos. Sí. No, pues, yo lo decía porque en un momento dado dice algo así como que le lleva el licor de baya silvestre que había probado el hermano en la fiesta del solsticio. Y como que vale, así se gana el favor del hermano, en cierta manera. Aparte de lo de arreglar la cabaña y tal. Exactamente, pero bueno, lo que decíamos, hay muchos fluidos, hay muchos, bueno, porque estamos hablando de folclore al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, hay unas fiestas paganas y todo esto va siempre por algún tipo de intercambio, ya sea sangre, vino, ¿no?, licores o lo que sea. Y luego veremos más líquidos adelante, pero ahora sí, vamos. Sí, y bueno, y no sé si lo sabéis, pero la mitología griega entendía la fiesta del solsticio como una puerta de entrada al sol, del sol a la dimensión del espíritu de los hombres, ¿no? Y aquí, si extrapolamos el tema de hombres como seres humanos, ¿no?, hay una parte que he encontrado yo sobre la mitología griega que decía, pues bueno, que según los antiguos griegos, el astro iba reduciéndose de tamaño, luciendo primero en el exterior, para una vez llegar a otra dimensión, iluminar el interior y ayudar a los hombres, a los seres humanos, a asimilar las experiencias vividas, que es algo que va a pasar con Lamia, ¿no? Y esto más curioso, que a esta puerta imaginaria la conocían como la puerta de los hombres, ¿no? Y al solsticio de invierno
más que se el opuesto, ¿no? Lo llaman la puerta de los dioses. El hecho de que esto se balancee entre hombres y dioses, ¿no? O mujeres y diosas, tiene creo un significado también relevante dentro de la historia, porque hay aquí también una transformación que cabalga entre ambos conceptos muy interesante. Yo creo que, como dices, Cristina Jurado no ha dejado ningún detalle al azar. A mí, perdona, a mí estas cosas me gustan mucho porque es cuando todos los elementos que rodean un relato disparan nuestra imaginación al punto de que empezamos a especular, ¿no? Y decir, oye, puede que sea por esto, puede que sea por lo otro, porque puede que sí o puede que no. Pero claro, ahí pero por están, eso, ¿no? por Sí. eso justamente yo quiero traeros a gente viva. Claro, porque claro. a mí lo que me gustaría luego es que estos escritores nos oyeran y poderle lo que haya quedado como que no se sabe muy bien, que ellos también nos lo puedan explicar, ¿no? Pues Entonces sería lo interesante. Sería fantástico, la verdad que sí. Por favor, pues, continúa, Cris. Sí, seguimos con el argumento entonces. Pues estamos en esta situación. Ha llegado este hombre que es su marido, ha muerto el hermano y ella pasa de ir cada día a la cabaña a visitarlo de noche a ya no moverse, mientras que se quedan en la cabaña. El hermano muere estando ambos en la cabaña, cada vez el hambre es mayor y entra como en un estado de casi hibernación ella. Como decía, ella se queda embarazada, el hermano muere y el marido se lo lleva, ¿no? Y no se sabe qué hace con el cuerpo, y ella se queda ahí, ella es como ella mira, ¿no? Es como no es más que un espectador de todo lo que está pasando. Entonces pasa de ser una mujer fuerte, de llevar adelante una familia, a quedarse encerrada en una cabaña, inmóvil, casi como en una ensoñación, en un limbo, ¿no? Que dice la autora, donde va viendo las cosas que van pasando y va viendo su barriga crecer, al niño moverse dentro y no puede hacer realmente nada. Entonces, a un momento dado, pues ocurre la noche del parto, ¿no? Se va a tener el bebé, gran dolor, muchísimo sufrimiento, hay alguna complicación, no se sabe muy bien, pero ella sigue siendo, no es más que una espectadora de todo lo que está pasando. Y el niño nace. Y entonces hay una complicación y parece como que el niño se muere o no se muere, ella se muere o no se muere. Hay una marmita un poco brujeril, ¿no? En la que hay un caldo espeso y viscoso, en la que ella puede entrever un bracito. Y bueno, y ella no sabe muy bien lo que pasa, pero parece ser que él le hace comer un guiso hecho con la sangre y el cuerpo del bebé muerto. Y entonces, pues eso, ¿no? Muere y hay como un parón, ¿no? Yo hago un vacío por si alguien quería decir algo. Sí. A ver, aquí un poco están las tres partes, aunque no hemos dicho todavía, son vida, muerte y resurrección, ¿vale? Entonces aquí digamos que se acaba literalmente la vida. O sea, la parte de vida. Y ahora empieza la parte de muerte. Pero claro, aquí sucede, es un punto de inflexión porque además se da pie o se manifiesta abiertamente esa disociación entre el narrador y la protagonista. Pero no te anticipe, que eso luego. Vale, sigue. No hables de narradores ni nada de eso. Vale, venga. Te veto. Yo sí que quiero señalar un punto que he visto, porque el hermano muere y se lo lleva este hombre, el esposo, a enterrarlo. Y luego lo que se narra es que mientras ella está embarazada, el esposo le da de beber una sopa espesa con sabor metálico. Entendemos que el sabor metálico se debe a la sangre. Ya antes de que ella muera y tenga el hijo, ya el esposo la está alimentando con sangre. Esto, claro, yo creo que ya ahí ella, en cierta manera, es cuando él la está convirtiendo. Es lo que yo entiendo aquí. De tal forma que cuando ella muere en el parto, realmente muere, su cuerpo muere como entendemos la vida y la muerte, pero claro, se produce esa transposición de como que se queda su consciencia, ¿no? Flotando por allí, aunque ya está muerta. Porque de hecho como que parece que puede verse desde fuera. Y me estoy adelantando un poco porque iría esto en la segunda parte con la que vamos ahora. Sí, adelante, Cris, sigue, continúa. Vale, no pensé que ibas a decir algo, por eso me he esperado. No, me quedo ahí. Vale. Pues entonces, exactamente, bueno, seguimos un poco más, ahora ya lo desvelaremos. Igual aquí volvemos, como lo que decías tú, Eric,
a especular, ¿no? La está alimentando con sangre, no la está alimentando. Eso no nos importa, según la autora, ¿vale? Porque no lo está diciendo. O sea, sé que ella está drogada, eso sí. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, lo que sí la está alimentando es su voz. Es la voz de él que la encandila, ella quiere escuchar su voz, se tranquiliza, se relaja, gracias a, bueno, por ahí había alguna descripción que ahora no me pongo a buscar para no mover páginas, pero en el que él realmente, ella cree que su voz es dulce, bueno, los besos, ¿no? Es todo como también muy físico. Por eso lo que decía antes, ¿no? Vamos hablando de lo que ella va sintiendo. Entonces, una parte yo creo que como en cualquier trauma, ella no recuerda las cosas negativas, ¿no? Ella va recordando solo los besos, la voz dulce, el sabor tan rico de las bayas, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, es que yo creo que ella, o sea, que la autora Cristina pone mucho hincapié en esta parte para que realmente nosotros solo adivinemos o especulemos, ¿no? Claro, además, Bore también hace bastante hincapié en que es una voz incomprensible, que en realidad no se entienden. O sea, habla un lenguaje que es desconocido para ella. Y aún así, pues, fíjate qué poder de seducción tiene este hombre, este ser, que con palabras que no entiende, pues, la haces, pues eso, sentir, pues, confortable, ¿no? La hace sentir como en casa. Exactamente. Y bueno, pasamos a la parte esto, ¿no? Él muere y entonces él le empieza a dar el brebaje caliente, que es la sopa esta del hijo. Y entonces en un momento hay como un cambio y ella dice algo así como que el hambre es un recuerdo que se aleja, ¿no? Es como que esta sopa que está tomando la sacia y la hace como olvidar por un momento el hambre. Y hay otro momento, por eso yo me gustaba lo de la voz y todo esto, porque ella sigue en un limbo hasta que se da cuenta de que es un bracito lo que asomaba del caldo y de repente un día él desaparece, ¿no? Y me gustaba hablar de la voz porque ella estaba hablando de esta voz seductora de cuyo idioma no entiende y de repente pasa de hablar de una voz seductora a que la voz le chirría, ya no puede aguantarlo hablar, ¿no? Y este punto de inflexión creo que es cuando más o menos ella se da cuenta de que se ha comido a su bebé. Vaya, o sea... Sí, es ese momento. Sí, además ella lo dice, y comprendiste. Exactamente. O sea, se lo dice a sí misma. Uh-huh. O sea... Y esta es como la mitad, ¿no? del relato, ¿no? Estamos como justo en el Ecuador y aquí es donde ella ya cambia completamente el lugar y ella se queda en la cabaña, él desaparece y ahora ella está como muerta en vida o sigue estando estática. Entonces, esta nueva posición que ha encontrado, que es estar ahí tumbada en la cabaña, se queda y ella piensa y piensa y el tiempo pasa. Y ella se va intentando atar cabos y va hilando y va pensando en todo lo que ha pasado y en cómo ha pasado y mágicamente, y muy bien descrito, el tiempo va pasando, la cabaña desapareciendo, la maleza y toda la naturaleza se come a la cabaña, las arañas van tejiendo sus telas y ella sigue ahí, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva a decir la inmutabilidad de su cuerpo versus a la naturaleza que va dando paso, ¿no? Al paso del tiempo, justamente. Entonces ella es inmóvil frente al paso del tiempo. Sí, además es un estado, pues como hemos dicho antes, de una especie de hibernación, porque en realidad su cuerpo físico sí que está muerto, porque ella misma lo dice, que deja de latir, no se siente la respiración, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, a pesar de que está inmóvil, hibernando, que no come, no se alimenta, bueno, dice que los insectos no se le acercan, ¿no? Que eso es importante, si no, pues otro gallo nos cantaría, pero dice, se mantiene incorrupta, su cuerpo se mantiene incorrupto. Entonces, esto es interesante, es como ese paso intermedio, ¿no? entre el primer capítulo y el último, que definen en lo que se va a convertir. Para mí decir que este momento del relato es de lo más interesante y de lo más inquietante que tiene, por lo que decía Cristina, ¿no? Es el clímax, ¿no? Para mí es muy climático porque... y tiene mucho de cuento. Eso de que pase el tiempo, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, todo a su alrededor se corrompe, ella no puede moverse, pero sigue consciente, y las estaciones como que se agolpan. Pues eso, ¿no? Como ese no poder moverse, ¿no? Que me recuerda un poco como a esos años de la Bella Durmiente, ¿no? En ese estado de
latente, pero que sin embargo no puede moverse, no tiene vida, ¿no? Y están ocurriendo cosas a su alrededor. Yo solo voy a hacer un inciso porque ayer, estuve comentando este relato con mi pareja y ella me señaló un punto que dije yo, ostras, no lo sé, pero me pareció muy interesante. Ella me dijo, este punto del relato parece que sea como una depresión postparto. En el sentido de, ella ha tenido el hijo, pero en ese momento ya no puede moverse, no tiene fuerza para moverse. Y repasando el texto, claro, leo, lo primero que conseguiste fue llorar sin lágrimas, pues tus entrañas se habían secado para siempre. Lloraste por tu recién nacido y por la mujer que fuiste, por la felicidad que creíste haber alcanzado, por tu incapacidad para reaccionar, por tu parálisis y por esa sensación arraigada y palpitante de ser una criatura monstruosa indigna de este mundo. Ya está. Ahí lo dejo. Ya, te estaba viendo. Sí. Creando el misterio aquí. No, totalmente de acuerdo. Sí, claro. Es que no olvidéis, como decía, este relato salió por primera vez en una antología que se llama Monstruosas, en el que todos eran escritoras y todos los relatos daban nombre a un monstruo o una monstrua de la mitología y del folclore. Entonces, es una reivindicación a la escritora, es una reivindicación a las figuras femeninas de la literatura y es una reivindicación a las cosas que hacen, ¿no?, de la protagonista femenina algo diferente, ¿no?, al protagonista masculino, que es como, por ejemplo, la maternidad. Y cuando se habla de la maternidad, del embarazo, del aborto, de la pérdida y de estos sentimientos que te acarrea al tener otra cosa, un alien, ¿no?, ahí dentro, porque ella, como lo describe a veces, ¿no?, aquí en el relato, no es muy halagüeño, ¿no?, el movimiento este extraño que está resintiendo. Pero, claro. Y justamente esta antología también subrayaba la capacidad de la mujer de no ser una princesa con el pelo rubio, sino también de ser un monstruo, ¿no? Y darle potestad al monstruo y a lo grotesco como femenino, ¿no? Uh-huh. Así que sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha feminidad en estos relatos y hay mucha, ¿no?, querer subrayar este lado monstruoso de la mujer que también se puede tener, ¿no? Señala eso, que este momento me parecía súper interesante por eso, ¿no? Por la carga que tiene, digamos. No, y es que además lo que decíamos, es justo el apogeo del relato, es justo la mitad y es justo en el momento en el que ella ya no puede más, ¿no? Ha pasado de ser, como decíamos, una mujer fuerte, cabeza de familia, a ser un ser estático dentro de una cabaña, se muere, pero no está muerta, o sea, ni muerta, ni morirme me dejan, y ella no sabe quién es, y lo que hemos dicho, ella no tiene nombre, y el padre se llama el padre, la madre se llama la madre, el ser aquel, el marido es el marido, no tiene nombre, el hermano es el hermano, y ella es ella. Pero en este momento ella toma conciencia de quién es. Es como hay una maduración, justo en el fragmento que tú narrabas ahora mismo, Eric, que por eso te he parado, porque ahora ella recibe su nombre, ¿no? Y justo a lo que acabas de decir tú, de ser un monstruo indigno de este mundo, una lamia. Por eso te corté, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sabemos quién es, pero antes no sabíamos. Si no leemos el título o no tenemos ni idea de quién es la lamia, podemos decir, ay, pobre chica desgraciada que le ha atacado un vampiro, ¿vale? Uh-huh. Y ahora nos viene esta segunda parte, que es donde ella, justo después de decir una lamia, dice, te ordené levantarte, ¿vale? Y ahí ya pasa a decir, ya no soy una víctima, ahora voy yo a buscar a la causa de mis penurias, ¿no? Y ella empieza un peregrinaje, ella empieza a caminar y por pueblos y ciudades a buscarlo a él. Su objetivo ahora mismo, ese run run, ¿no?, ese tiempo que ha estado ahí pensando, le ha hecho convertir sus sentimientos en odio y ahora lo que busca es venganza, ¿vale? Y lo que... Ahí, te dejo. Sí. Bueno, antes de que pasemos a la tercera parte, porque esto ya entra dentro de la tercera parte, ¿no?, del tema de resurrección, yo tengo que decir que a mí me ha encantado el modo en que cierra la segunda parte, la de la muerte, cómo un poco sale de su estado de hibernación, porque además lo dice, que las lágrimas rompen el estado de hibernación y renace como lamia, ¿no? Y luego pues se baña en el río y luego el río la limpia, la purifica, ¿no? Se deshace de la mugre. Además lo dice así, textualmente, te lo voy a decir: la costra formada por sangre, polvo y materia vegetal en descomposición se fue desprendiendo de su cuerpo. Entonces, digamos que aquí me recuerda mucho a
a la crisálida, ¿no? De la que se desprenden, por ejemplo, algunas larvas para renacer como mariposas, pero aquí una crisálida más bien oscura, ¿no? En la cual pues ella se desprende de todo ese pasado sin olvidarlo, ¿no? Porque ahora tiene un cometido, pero este renacimiento es un renacimiento poderoso que le da ella misma fuerza para seguir adelante, se crece y ya empieza la tercera parte, que es la resurrección, con una fuerza y un ímpetu que es, vamos, arrollador. Es que yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos cuenten esta historia como un personaje, en este caso, ¿no? Un personaje sumiso, un personaje con una energía más yin, más al amparo del esposo que la está vampirizando, como de repente saca esa energía violenta que tiene en su interior, ¿no? Y cómo se transforma en algo nuevo, fuerte, poderoso, que ahora toma las riendas de su vida de esta forma, que tú nos vas a contar, Cris. Claro, y también rompe el mito, ¿no? Porque es justamente lo que quería Cristina con este relato. Es la lamia, y hay historia en la que dice, cuidado que viene la lamia, ¿no? A los niños. Si no te duermes, viene la lamia. La lamia se supone que está ahí para acosar a los niños, pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros lo que nos importa es la creación del monstruo, ¿no? Justamente, cuál fue el pasado de este monstruo y para, bueno, llamarlo, empatizar o no, ¿no? Todo lo que se pueda, pero justamente ese es el objetivo, ¿no? Ver como que también era una persona, ¿no? Que los monstruos también son personas que por una cosa u otra mutan. Es que es muy maniqueo que nos hablen de un monstruo presentándonoslo como la maldad, ¿no? En este caso la maldad femenina, pero sin explicarnos la motivación que hay detrás, sin permitirnos la empatía, que como tú señalas es el objetivo, supongo, de la autora, ¿no? A la hora de contarnos la historia de este personaje. Exactamente, y me gusta mucho, bueno, lo del río, ¿no? A mí ese momento me encanta porque es como es muy mágico, es otra vez muy cuento de hadas, ¿no? Hay una purificación, hay un río de noche con el influjo de la luna reflejado en su superficie, y hay este conocimiento, se le da el nombre, se purifica y se pone las ropas de su madre, ¿no? Hay como también toda una historia, ¿no? Como romper, ¿no? Esto de romper el pasado, romper con la historia del pasado, ¿no? Y ella evoluciona a partir de ahí. Y volvemos con el hambre. Antes de Resurrección hay una frase que me parece brutal, que es: la vida estando muerta es hambre de realidad, de sentir de verdad. Esta es una necesidad mucho más perversa que el apetito, porque no puede aliviar ingiriendo alimento alguno, y aquí no hay nada que te pueda aplacar esa ansia, ¿no? Entonces vemos aquí la bipolaridad, no estamos hablando de hambre solamente de carne o de subsistir, porque ella ya no está muerta, ¿no? Claro. Hay mucho más, ¿no? Es querer ser persona, querer forjarse, y es esta parte, ¿no? De cambiar, madurar y hacerse adulto también. Totalmente. Y estamos entonces en la resurrección, en la que ella, pues eso, hace este peregrinaje y lo busca a él por todos lados. Y lo busca y camina. ¿Y cómo lo busca? Bueno, pues no se sabe muy bien, porque, bueno, en esta parte ya vemos que hay un poco, vamos a decirlo, de locura, ¿no? Esta tercera parte vemos los traumas completamente reflejados en la personalidad de esta lamia, que va buscándolo, pero al mismo tiempo tiene su trauma del cual no se puede deshacer. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la lamia escucha el sollozo de un niño, ¿no? Y aquí viene la parte escalofriante, ¿no? Y un poco ya más del relato, es que busca el llanto de los niños porque piensa que él vaya buscando el llanto de los niños para hacer lo mismo que hizo con su bebé. Pero cuando encuentra a los niños que están llorando, tiene que calmarlos porque al mismo tiempo no quiere que él venga y los mata. ¿Y qué hace? Actúa como sí. Bueno. Pues, cada uno que piense lo que quiera, Ya. Pero bueno, al final diremos lo que hace, porque no es ni solamente al final, en la última parte, la última línea, que más o menos podemos intuir qué hace, ¿no? Pero yo creo que es esta magia de dejarlo todo entrevelado, y justamente es el monstruo el que lo está diciendo, que da más terror todavía, ¿no? Sí. No sé qué opináis. Sí. Luego, además, mientras que está en ese peregrinaje, también tiene pues una querencia a buscar
pues lo que es respuestas a lo que a ella le ha pasado, ¿no? Y quién es este hombre, ¿no? Que es donde, ahí donde descubre un poco más o menos que es un vampiro, pero sí que encuentro también, y creo que esto como referencia para justificar que ella se haya podido quedar embarazada de un ser sobrenatural como los vampiros, que es algo inaudito, ¿no? Y ella dice, pues eso, para justificar la concepción del bebé, que textualmente, ¿no? Tan solo encontré unos pergaminos mohosos en la tumba de una reina antigua del valle que hablaban de un ritual basado en el consumo de la carne de un descendiente directo, producto del amor que confería poderes inauditos a quien lo llevara a cabo. No sabemos estos poderes, si el vampiro los adquirió o no, pero sí que sabemos que ella tampoco tiene muy claro que esto haya sido producto del amor, porque ella lo dice al principio. ¿Fue amor? Pues no lo tengo muy claro. Fue seducción, fue atracción, claro. fue pasión. Pero amor, pues no lo sé. Pero sin embargo, ella también necesita una respuesta para, no sé si para justificar ese nacimiento o incluso para repetir y poder revivir su naturaleza como madre. Porque de hecho durante su peregrinaje también hay mucha maternidad, hay mucha creencia al deseo de ser madre y de ser la madre que le negaron a ser. Yo es que quiero dar una opinión al respecto, pero creo que me voy a esperar a que llegues al final, porque no quiero depelar nada de momento. Bueno, pues con lo que tú decías, ¿no? A la madre tampoco tuvo, ¿no? Porque su madre se murió cuando ella era muy pequeña, y aquí entramos en todo lo que es, ¿no? El detrás de la cortina del relato, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces hay un personaje traumatizado por la figura masculina del padre, traumatizado por la muerte del hermano, traumatizado por el marido y traumatizado por la muerte de la madre también. Entonces la madre que no pudo ser, a la que se le niega una de las pocas cosas que sí que puede hacer en la vida, que es justamente esta maternidad. Y que ve que el mundo está lleno de madres y niños. Y traumatizada, ¿no? Completamente traumatizada. Entonces en esta parte ya vemos cómo la personalidad es completamente fluctuante. Y vemos realmente la creación de monstruo, y en este caso incluso del monstruo en lo que hoy en día podemos entender, como por ejemplo un asesino en serie, ¿no? Algunos perfiles psicopáticos en los que hay delirios reales de grandeza, porque hay un momento en el que la protagonista dice que los va a liberar. Ella es una libertadora. Entonces no es un monstruo, por supuesto que no es un monstruo. Ella está liberando a los bebés, porque si no él va a venir y se los va a comer. Pero es que no os habéis dado cuenta, chicos, por favor. Entonces, no es una nueva transgresión que está muy íntimamente ligada justamente con el trauma, la psicología, el producto del trauma, que es o nos volvemos seres ínfimos, o si como este personaje lo que hace es enardecerse y alimentarse y sacar lo que sea del trauma, se convierte en ella cree que es buena, ¿no? Ella cree que está haciendo algo bondadoso, aunque para los demás sea un monstruo, ¿no? Y entonces, claro, simplemente para terminar el argumento y así cerrar y luego empezar con otras cosas y delirios, me gustaría, bueno, pues leer el final, que es brutal porque por mi voz a lo mejor no va a parecer tan guay, pero depende de quién lo narre, da cague, vaya. Adelante. Voy a intentar imitar un poco cómo se hizo en la ficción sonora, también espectacular, pero porque es una mente perturbada. ¿Sabes? He ido añadiendo bordados nuevos. Están hechos de cabellos de cada madre cuyo recién nacido he liberado. El tuyo irá aquí mismo. ¿Y por qué lo dejo aquí? ¿Por qué no he dicho lo anterior? Porque ahora viene a lo que yo voy a decir. Ella se pone el vestido de la madre, que el vestido de la madre, el tiempo pasa, pero por su cuerpo no, pero por el vestido sí. Uh-huh. Entonces ella es un monstruo con todas las de la ley. Yo me lo imagino casi como con los repajes de un dementor, ¿no? Así todo trasquilado, ¿sabes? Sí. Es un monstruo. Y ella ha ido añadiendo pelitos y pelitos, ¿no? A como si fueran hilos a esa ropa. Y al final hay una incursión directa con el lector y le dice, oye, que tú eres una madre, pues yo también te quitaré a tu hijo. El pelo irá justo en este trocito, es la ropa, ¿no? Y es la parte un poco que da un poco más de miedo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que es cuando te personalizan, ¿no? Te incluyen a ti realmente y dices, sí, vale, ahora te vas a cagar. Sí, porque de momento hasta ahora, como decía al principio, ella se dirige
de una manera despersonalizada y disociada a sí misma desde otro punto de vista, pero sí que en este último párrafo dice, bueno, ya no voy a hablar más conmigo, ahora voy a hablar contigo, con el lector, que para que sepas que también me estoy fijando en ti. Yo es que, de hecho, a mí me pareció, y ahora hablamos de esto, muy interesante el uso de los 3 tipos de narradores que emplea la historia, pero no encontraba justificado del todo el uso de la primera persona en la última parte hasta llegar al final, que ahí es como que lo entendí, claro, es que todo va dirigido, es como si le estuviera contando al final parte de su historia a su última víctima. ¿Sabes? Le está contando cómo he llegado hasta aquí y que sepas que tú eres la última víctima y tu pelo va a ir en esta parte de mi vestido. Y es brutal cómo cierra la historia. Es increíble. Sí, entonces hablamos de recursos ahora. Bueno, como sabéis, los que sois fervientes y oyentes del podcast de Ficciópatas, pues también intentamos elegir relatos en los que encontremos algún recurso literario nos llame la atención para nosotros también como escritores o incluso también los lectores, ¿no? Podamos darnos cuenta de cómo se hacen ciertas cosas. Entonces, en este caso vamos a empezar por el narrador, si me lo permitís, porque, bueno, justo me has dado pie, Eric, con esto. Sí. Y entonces el relato está dividido en 3 partes, que es vida, muerte y resurrección. Y cada parte es un narrador diferente. Para mí están súper justificados, incluso quitando el párrafo final, los 3 narradores. ¿Por qué? Porque primero es una vista focalizada, ¿no? Es un narrador focalizado en un personaje al que le pasan cosas, ¿no? Esa es la primera parte. En tercera persona. ¿Qué pasa? Sí. Exactamente, es un narrador focalizado, narrador omnisciente, digamos, pero focalizado. Solamente lo que le pasa a ella. Todo lo demás, cuando el padre se va, nos queda en incógnita, por si alguien no sabe muy bien lo que es un narrador focalizado. Que con respecto al omnisciente lo sabe todo y el focalizado solo nos presenta, aunque lo puede saber todo, lo que dice el personaje en cuestión. Correcto. Luego pasamos a la segunda parte, que es una segunda persona. ¿Y por qué es una segunda persona? Bueno, pues es una segunda persona porque ella se está debatiendo entre lo que era y lo que va a ser. Ella se desdobla, ella está hablando consigo misma y no sabe quién es. Dime, Eric, ¿qué ibas a decir? Que fíjate, ¿no? En la segunda persona es la que me parece más misteriosa, el uso de esta segunda persona, pero que también da mucho pie a la especulación. Es muy difícil, ¿eh? Aparte de que es difícil de usar la segunda persona, vosotros sabéis que hay 2 tipos de segunda persona. Está la segunda persona en la que tú te hablas a ti mismo y está la segunda persona en la que alguien te habla a ti. Y por momentos, en esta segunda persona, yo al principio parece que es el personaje hablándose a sí mismo, o lo que yo entiendo, pero hay un momento en que dejo de entender eso. No sé cómo lo veis vosotros. Es que yo creo que no es una cosa o la otra. Justamente esta es la magia, ¿no? De lo bien que ha hilado Cristina esta parte. Es que son ambas cosas, porque sí, a la vez quiere hacer al lector partícipe de lo que pasa, pero a veces no estamos seguros de que si nos quieres incluir o es ella que está hablando consigo misma. Y todo esto nos da un entorno de no saber, ¿no? De incertidumbre, de qué le está pasando, se está volviendo loca, ¿no? Y esto justamente es una emoción que siente el lector completamente desde mi punto de vista, que está buscadísima por la autora y muy bien conseguida, de hecho. Sí, yo creo que además Cristina Jurado lo ha conseguido. Yo esto me lo imagino un poco como un... Iba a decir un foco, pero no es exactamente un foco, como un cono o una pirámide, en el cual en la base de la pirámide está la primera parte del relato, que es algo como muy amplio, muy genérico, y conforme vamos ascendiendo, se van estrechando las paredes, vamos pudiendo tocarlas, vamos pudiendo sentir el moho, la humedad, se va volviendo más íntima la historia, hasta que llega un punto que llegamos a ese punto final, ¿no? A esa cúspide, que además la cúspide tiene como un agujerito, que es un poco donde cuando llega ahí ya estamos, es un rato súper íntimo, en primera persona como hemos dicho, pues a través de ese agujerito, pues esta persona saca la mano y agarra al lector de la solapa y dice, ¿qué pensabas? ¿Que no te iba a pillar? Exacto, sí. Y además el efecto que produce, ¿no? Porque al principio hay un distanciamiento, lo que os decía, a mí se me antoja como un cuento, con ese distanciamiento del cuento, ¿no? Focalizado en el personaje de ella, pero un cuento al fin y al cabo. Y nos vamos acercando a ella, cada vez nos vamos acercando más, ¿no? Y hasta que al final, desde ese distanciamiento acabas, como tú dices, saliendo por la boca del embudo
hacia el lector, ¿no? Y es increíble el uso que hace de los narradores, la verdad que a destacar como recurso de este relato, es muy, Sí. muy bien empleado. Y si me permitís tirar un poco más del hilo, ahora que Ujú. me estás hablando de esta, ¿no? Cono invertido, esta pirámide invertida, es una pirámide invertida que vuelve a ser invertida, porque la autora lo que hace es empezar por un principio que nosotros no conocemos. Nosotros lo que conocemos de la Lamia es este párrafo final, que a pesar de conocer este párrafo final, que es el único en el que sí que está incluido en la narración oral, no, el que viene la Lamia, que va a coger a tus hijos, que los va a tal, nos coge desprevenidos igualmente, aunque sepamos quién es el personaje. Que esto también como es el rizar el rizo ya. Claro. Pero yo creo que eso también es un poco casi lógico, ¿no? Que nos desconcierte, porque una vez que pones algo, una persona, una situación en contexto, todo cambia. Todo cambia, absolutamente. Pasa lo mismo con las personas, con las relaciones interpersonales. Tú tienes una imagen de una persona, pero cuando entras en contacto con esa persona, la conoces, tal, tu imagen es diferente. Y yo creo que eso es lo que consigue Cristina Jurado, que ya no veamos la Lamia como lo que era, partiendo además de una historia clásica, de mitología, que luego se han confluido y tal, pero ella ha conseguido precisamente eso, rediseñar o reinventar el mito de la Lamia para que veamos más allá de lo que se cuentan las historias, ¿no? Exactamente. Y bueno, si me permitís, un par de recursos más a destacar, aunque claro, el cambio de narrador tan sublime se lleva la palma. Hay muchos más recursos, pero dos que me gustaría subrayar es, por un lado, el entorno, ¿no? Cómo adapta el entorno a lo que está pasando. Tenemos una primera parte de naturaleza, pueblo, vida rural, luego un encierro, lo que dicen los franceses, un huis clos, ¿no? Un lugar encerrado en el que pasa de todo y no pasa nada. Y luego esta explosión y el viaje y el peregrinaje. Y entonces ya en esta parte sí que hay ciudades, pueblos, urbe, camino. Lo que también nos puede llevar quizás a ver cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Porque las descripciones de la tercera parte, del entorno de la tercera parte y de la primera no tienen nada que ver. Pasamos de un pueblo perdido en la montaña a ya ciudades, ¿no? O sea, mini ciudades, no ciudades como las entendemos hoy en día, pero ya construcciones más desarrolladas, ¿no? Entonces, es muy importante, creo que para escribir también, rodearse de este vocabulario y justamente lo que Eric tú decías al principio, ¿no? Este entorno que consigue ella para poder sumergirse, y es unas palabras muy bien utilizadas en cada una de las partes que te ayudan a crear ¿no? este entorno y estos lugares diferentes. Porque son tres narradores diferentes, pero tres lugares completamente diferentes también. Lo tenía aquí apuntado también para señalarlo, pero ya lo has señalado tú, que es verdad que a nivel de descripción es súper acertado y además lo hace, y esto es una cosa que me gusta mucho, los buenos narradores lo hacen, es hacerlo a base de pinceladas. O sea, realmente con unos pocos detalles te sitúa, ¿no? Y te introduce en el sitio, en la atmósfera. Aparte de que el lenguaje que emplea es que, no sé, me parece exquisito. Tengo aquí también apuntadas unas cuantas metáforas que emplea la autora que no sé, me parecen de lo más sugerentes. Lanza alguna. Tenía que, bueno, la nieve empolvaba el paisaje, la noche se come a la luz, el sol lame los cristales, o sea, ese tipo de metáforas que son muy sensoriales y al mismo tiempo contienen información, porque la nieve empolvar el paisaje, para mí habla también del paso del tiempo, ¿no? Cae el polvo. Exactamente. O sea, te da información extra con una, Dos dos, tres, cuatro. palabras. O sea, Sí, con cuatro palabras, ¿sabes? Y eso es, vamos, eso es de sobresaliente. O Sí, sea sí, que... a mí hay una analogía por ahí que me fascinó, la tengo apuntada aquí, que es cuando habla de la descripción del sitio en el que estaba con el vampiro. Dice que eran esteras mullidas de tejidos suaves como pezones jóvenes. O sea, esto... la parte sensual, ¿no? Sí, claro, la parte sensual, porque es que es lo que hace Cristina. Va colocando elementos en momentos de explosión, tal, mete mucha naturaleza, mete mucha descripción viva. La parte de la decadencia también, pues el río se seca, no sé, o sea, saben cuadrar cada elemento decorando esa narración. Y esto es porque es un recurso que, bueno, que se suele... A todos nos gusta Tolkien, ¿no? Y todo esto,
Pero está la narración pasiva, digamos, que es como el sol se ponía aquella mañana y no sé. Y luego está esta narración activa, que es la que utiliza Cristina, que es, como decía Serix, es sensorial, porque nos describe el paisaje a través de los sentimientos del personaje. Eso y es. esto te lo cambia todo, sobre todo Eso en un es. relato. Cuando no tienes una novela en plan que te puedes explayar todo lo que te dé la gana y que vas a tener tus lectores, cuando es un relato tienes que decir mucho con pocas palabras. Y para hacer esto tienes que hacer que el lector sienta lo que siente el personaje, ¿no? Y esto es chapó. Claro, esto es como, mira, esto es un típico ejercicio que yo a veces pongo en los talleres, pero que he robado a John Garner, que le decía a sus alumnos, descríbeme un granero desde el punto de vista de una persona a la que se le ha muerto un hijo, pero no menciones al hijo. Como que la descripción que hagas esté impregnada, ¿no?, de lo que tú dices, de las emociones y los sentimientos del personaje. Y eso, hacer eso, claro, bien hecho, tiene unos efectos pues muy buenos, como podemos ver aquí. Y bueno, el último recurso que quería hablar, pues justamente es uno muy importante también, que es la descripción de personajes. No os olvidéis que este relato no es más que una persona a la que le pasa algo. Y es la vida entera de una persona. Entonces, y además una persona que tiene bipolaridad, cambios, mutaciones y cambios de narración, ¿no? De narrador. Entonces, también la importancia de esto, ¿no? De darle una emoción diferente al personaje conforme el tiempo va pasando para poder expresar cómo el personaje también cambia, como todos hacemos. Y esto hace que el personaje sea circular, ¿no? Y no plano. Y eso es lo que permite al mismo tiempo que podamos empatizar con él y no nos quedemos en la superficie de la figura de la Lamia, que es el gran acierto en realidad de esta historia, el lograr esa empatía con una figura monstruosa. Es que la verdad que el objetivo, ya os digo, cumplido, ¿eh? Una última cosa que yo también quería comentar. Mirad que normalmente en una historia de terror nosotros sentimos el miedo a través de, por decirlo de alguna manera, a través de la víctima, ¿no? A través del personaje que es sujeto del terror, del miedo. Pero en este caso vemos cómo empezamos desde ahí, pero acabamos convirtiéndonos en el monstruo, acompasando este cambio, esta evolución con ella, ¿no? Y esto me parece lo más interesante porque hay escenas que una vez transformadas a mí me siguen aterrorizando, y yo creo que la clave está un poco en lo que tú mencionabas, Chris, de esa dualidad de sentimientos que tiene, esa bipolaridad de estoy haciendo algo monstruoso pero tengo un porqué, ¿no? Que como lectores nos puede horrorizar, pero entendemos, a ella la entendemos. Desde luego agradecido porque hayas traído este relato, porque ha dado de sí, ¿eh? Sí. Desde mi punto de vista es uno de estos relatos que puedes leer y releer y releer, porque como sabes, da igual, o sea, da igual el final, el principio, es un todo, ¿no? Entonces, ya te digo, yo me lo he leído no sé cuántas veces y lo he oído no sé cuántas veces también, porque da igual, está tan bien hecho que no te cansas. Totalmente. Chicos, no sé si queréis ponerle la ¿Cuánto puntilla. llevamos? Llevamos una hora. Vale. Entonces no sé si queréis ponerle la puntilla y antes de cerrar el capítulo de hoy. No, yo solamente pues eso, dar las gracias a Cristina porque me ha parecido que este relato es a Cristina y a Cris, a las dos Cristinas, porque me ha parecido un relato brutal, muy, como dice Cris, muy bien hilado todo, que admiten más de una lectura y más de dos y más de tres, o sea, porque se disfruta en cada una y se van viendo elementos nuevos. Yo lo he leído un par de veces y en cada lectura pues he descubierto pues alguna cosita que se me haya pasado por alto o he visto alguna doble línea, alguna doble lectura ahí que dice, bueno, aquí parece que admite más de un significado. Y me ha gustado mucho cómo escribe Cristina Jurado y creo que bueno, que es de agradecer. Bueno, pues yo así directamente, gracias Cristina, te haré llegar ficciópatas para que nos escuches y para que nos resuelvan las dudas que han podido crear, porque yo le dije a Cristina que íbamos a hacer esto, entonces, bueno, a ver qué piensa. Y estaba muy, muy agradecida de que la incluyéramos y que habláramos de su relato. Así que bueno, un enorme abrazo, Cristina, y a los lectores y a los escritores. Es un relato del que se puede aprender muchísimo porque está cargadísimo. Así que si no lo habéis leído, leedlo. Como decía, editorial Eolas, 1000 desiertos.
y bueno, y te guste el terror, no te guste el terror, te guste la mitología, no te guste la mitología, o quieras profundizar en temas como una relación materna o el fruto inacabado, este relato lo puedes leer. Totalmente. Desde luego, pues sí, un saludo a Cristina y si quiere darnos algo de feedback y aclararnos alguna duda, aunque yo soy de verdad de la opinión de que no me las aclares, o sea, es que esto continúa en mi cabeza, pero si nos quiere aclarar algo, vamos, estaremos encantadísimos. Así Sí. que, chicos, Víctor, Cris, un placer veros esta mañana y escucharos. Y Víctor, si Igualmente. quieres que cerremos... Bueno, sí, bueno, yo dar las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, otra vez felicitar el nuevo año, que este año sea mucho mejor que el anterior, por supuesto. Bueno, decir, Cristina, a Cris, ¿dónde te pueden encontrar al margen de Ficiópatas a ti? Para que la gente sepa pues que tienes otra vida fuera de Ficiópatas y que haces cosas muy interesantes. Entonces, dinos dónde podemos encontrarte. Bueno, pues yo en Instagram estoy como Cris Tenash, en Twitter también, pero Twitter no lo uso mucho. Y tengo un programa de entrevistas a escritores, obviamente vivos, porque si no tendría que sacar la ouija, de terror principalmente, o que hablan del miedo de alguna forma o del trauma en sus libros. Entonces acabo de terminar la primera temporada y pronto será el primer episodio de la segunda temporada de este nuevo año 2023. Y quizá un cambio de plataforma, pero todavía no se sabe. Cris Tenash. Muy bien, pues Cristina, nosotros encantados de tenerte aquí entre nosotros, porque la verdad es que es un placer hablar y divagar sobre estos relatos. Y bueno, como digo, dar las gracias a todos los oyentes. Podéis encontrarnos en Linktree/Ficiópatas o en cada uno de nuestros Instagram, ¿no? En Ficiópatas también, en el Instagram de Ficiópatas. Y nada, poco más que decir, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos tú y yo la semana que viene y nos vemos Cris y Víctor dentro de un mes. El mes que viene, el primer domingo de cada mes, ya sabéis. Si os ha gustado, darnos like, suscribiros, compartir, que todo el mundo pues nos escuche y bueno, darnos mucho amor, que eso es lo que nos mueve, ¿no? Y por supuesto ya cierro con esto, no olvidéis recoger al salir y bueno, borrar las huellas.